consultorio médico y puso un cartel con una publicidad: consulta médica a 50,000 pesos. Si no lo curamos, le damos 100,000. Imagínate la oferta. Consulta médica a 50, si no sale curado, le damos 100,000. Había un doctor ahí cerca del barrio, un doctor de verdad, y dijo: no, ese tipo hay que descubrirlo. Yo aprovecho de paso, le ganó una plática. Y llegó, pidió una cita allá, dijo: doctor, tengo un problema, perdí el gusto. O sea, es que no le siento sabor a nada. Digo: enfermera, tráigame unas gotas del cajón 22, démele 5 gotas a este señor. Y la enfermera fue allá 5 gotas. ¿Usted qué le pasa? Esto es gasolina, viejo loco. Acaba de recuperar el gusto. No me quedo con eso. Digo: el tipo, después de 20 días, fui por allá y pido otra cita. Doctor, tengo un problema. Tengo una pérdida acelerada de la memoria. Me cuesta demasiado recordar las cosas. No estoy recordando lo que... Enfermera, vaya al cajón 22, traiga 5 gotitas para... ¿Pero usted qué le pasa, viejo, si eso es gasolina? Acaba de recuperar la memoria. 50,000. No me quedo. Volvió otra vez con los 20 años y tengo que recuperar plata. Yo no me puedo quedar con esa. Entonces llegó ya como me da clientas. Doctor, tengo un problema. Estoy casi ciego, perdí prácticamente la visión, no estoy viendo nada. Y por un video, no, mira, qué pena con ese hombre, lo siento, esa no es mi especialidad. Toma acá los 100,000, saca un video, se lo da. Oiga, pero este billete es de 10, acá recuperar la vista. 50,000 pesos. Otros 50,000. Y aquí podríamos quedarnos hasta las 5 de la tarde escuchando las trombadas que este tipo estaba sufriendo. Pero malo bien, esa historia nos ilustra una realidad, y es que nosotros como seres humanos nos cuesta demasiado perder y tenemos un impulso natural a recuperar lo perdido. Cuando sentimos que hemos perdido algo, que así sea en el juego o en cualquier cosa, tenemos ese impulso natural que nos lleva a buscar, querer recuperar lo perdido. O a alguien le gusta perder. De pronto a las mujeres les gusta perder kilos y arrugas. Será lo único. De resto no nos gusta perder nada. Pero la pregunta del Señor para ti esta mañana: ¿hay algo que te gustaría recuperar? ¿O hay algo de lo que te gustaría recuperarte? ¿Hay algo que te gustaría recuperar o hay algo de lo que te gustaría recuperarte? Porque de pronto reconozcas que hay un hábito, que hay un patrón de comportamiento que de pronto no has podido dejar. O hay algún trauma, o hay alguna herida, o tuviste una experiencia que no pudiste superar. Y de pronto hoy te digas: mire, pastor, desde que yo viví esto, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Yo no he podido superar esta parte. No has podido de pronto superar esto. Pensando en eso, amados, el Espíritu Santo nos está dirigiendo como iglesia de la Gran Comisión, a un tiempo de restauración. Y es por eso que el Señor está preparando para nosotros una campaña que se llama Celebremos la Recuperación. Celebremos la recuperación. Durante los próximos 8 fines de semana, nosotros vamos a estar viendo 8 pasos para la recuperación y para la restauración. Porque la buena noticia no es solamente que nosotros tenemos el impulso de recuperar lo perdido, es que el Señor es un Dios que restaura y es un Dios que restituye. Y no solo es un Dios que restaura y que restituye, sino que además de eso es un Dios que añade. Y no solo que te deja con lo que perdiste, es un Dios que añade. Y a eso nos quiere llevar al Señor. Dios quiere que seamos como ese hijo pródigo del que escuchamos acá en este lugar la semana pasada, que volvió a su padre se gozó, dijo: este mi hijo estaba perdido y lo he recuperado. Recordemos que en esa historia estaba tan perdido el hijo que estaba afuera como el que estaba adentro. Los dos estaban igual de lejos del padre. Entonces
esto realmente aplica para todos nosotros. Porque una verdad que nos debe quedar clara, amados, es que podemos recuperar lo perdido. Y reitero, no solo recuperar, sino también añadir a lo perdido. Anime a su hermano esta mañana. Lo invito a que le diga: Dios te va a añadir. Dios va a añadir a tu vida. Dios va a añadir a tu vida. Ahora, pensando en esto, en esta campaña que vamos a iniciar, el Espíritu Santo nos tiene esta mañana un mensaje titulado El principio de la recuperación. Y es que vamos a hablar de cómo empieza la recuperación, cómo me preparo para esa recuperación. Porque en la historia de Hijo Pródigo hubo como un startazo, un inicio, y fue cuando él, estando ahí en medio de los cerdos y aguantando hambre, dijo: no, debo volver donde mi papá. Hubo un momento donde arrancó la recuperación de este varón. ¿Cuándo empieza nuestra recuperación? Lo vamos a estar viendo en esta mañana a través de la historia de una mujer que estaba en una situación demasiado crítica, una situación vergonzosa. Pero más que vergonzosa, la situación de esa mujer era una situación peligrosa, porque fue una situación que casi le cuesta la vida a ella. Sin embargo, como lo vamos a ver en la historia, gracias a la intervención divina, esa mujer fue restaurada y disfrutó de una nueva oportunidad para seguir adelante. Y esa historia que vamos a ver esta mañana se desarrolla en aquel tiempo en que el Señor Jesús estaba en Jerusalén. Él hacía poco había ido a celebrar la fiesta a participar de la fiesta de los tabernáculos, y estaba ahí medio a escondidillas, pero aún así enseñaba a la gente. Pero había mucha división en medio de la multitud, porque los fariseos habían sembrado como la cizaña, ¿cierto? Y había gente que decía que no, este tipo definitivamente es un hereje, no es de Dios. Pero mucha otra gente estaba creyendo en él. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor, aumenta la tensión entre él y los fariseos especialmente. Empiezan a tirarle más piedra con mayor vehemencia. Y es en ese contexto donde se desarrolla la historia que nosotros vamos a compartir en esta mañana. Lo invito a que me acompañen por favor al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Vamos a estar leyendo inicialmente los versículos del 1 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Si usted tiene su Biblia física, lo invito a que la acerque al corazón por un instante y vamos a orar al Señor. Bendito Dios, quisieras tú, una vez más, Señor, te ruego de esta manera, quisieras tú, por la acción de tu Espíritu Santo, revelarte a tu pueblo, y revelarte a tus hijos en esta mañana, responder sus preguntas y ayudarnos. Estamos aquí, Señor, porque reconocemos que necesitamos tu ayuda, Padre bueno. Llévate todo distractor en esta mañana, que todo nuestro ser, nuestra mente esté atento a ti y a aquello que tienes para enseñarnos en este día. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dice la palabra del Señor en la Nueva Versión Internacional: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Aquí está la pregunta que le están haciendo los fariseos al Señor. Y esta pregunta no es nada fácil. Esta pregunta era tan corchadora como la pregunta sobre el tributo. Si era correcto darle tributo al César o no, que como siempre el Señor la saca del estadio, ellos se la ponen abajo y el hombro y se la sacan. Y en esta ocasión hace exactamente lo mismo el Señor. Era difícil la pregunta. ¿Por qué? Porque si decían, no la apedreen ni dejan vivir, no, claro, ese tipo es un hereje, ese tipo es un inmoral, no le importa que la gente sea infiel, no hace cumplir la ley, y iban a tener pie para seguirlo desacreditando y para decir, este tipo es un hereje.
Pero si decía que la apedrearan hasta matarla, el lío iba a ser con los romanos. Porque los únicos que estaban autorizados para condenar a alguien a muerte era el gobierno romano. Es por eso que cuando los sacerdotes toman a Jesús preso, lo máximo que pueden hacer es azotarlo, pero tienen que llevarlo de Pilato. Y es Pilato quien da en última da la sentencia, porque ellos no podían condenar a alguien a muerte. Entonces estaba en ese lío el Señor. Pero lo que Juan nos está dejando claro, bueno, hay un detalle ahí también, y es que no traen al varón. Y lo que decía la ley de Moisés es que los dos deberían morir apedreados. Solo trajeron a la india esa, a la corrupta esa, a la vieja esa, pero el tipo, que él no se citó nada, un detalle que no deberíamos desechar, dejar de tener en cuenta. ¿Sí? Ahora, si eso lo traemos a nuestro contexto, hoy en día dice, pero no pasa nada, una infidelidad. Hoy en día, nosotros, nuestra cultura latina, colombiana, no puede decir realmente no pasa nada. Pero Juan nos está dando muy claro la gravedad del asunto. O sea, que el asunto era grave. Por eso, amados, es que en primer lugar, la recuperación empieza al advertir las consecuencias del pecado. Ahí empieza la recuperación. Al advertir las consecuencias del pecado. Porque bien decían las abuelas, soldado advertido no muere por guerra. Entonces, cuando nos advierten de algo, nosotros debemos huir de eso. Y el texto nos está advirtiendo respecto a las consecuencias del pecado. Y lo que nos dice la palabra es que es grave. Entonces, ¿cómo se veía el adulterio en la antigüedad? Como digno de muerte. Digno de muerte. Pregunta, ¿y es que el estándar de Dios cambió? ¿Dios ya no lo ve tan grave? No, Dios lo sigue viendo igual de grave. La sentencia sigue siendo la misma. Romanos 7:23 dice que la paga del pecado es muerte. El estándar no ha cambiado. La paga del pecado es muerte. Y tal vez usted diga, pastor, pero yo veo un poco de cachones ahí afuera. Todos infieles trabajan, viven sabrosos, van al cine, hacen lo que quieren, nadie dice nada, no pasa nada. Ellos están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Recordemos que muerte no significa dejar de existir, muerte significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Y el pecado, amados, siempre tiene consecuencias. Recordemos lo que dice el proverbista, Proverbios 5, capítulo 22. Dice, al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. El propio pecado se vuelve en una red que nos aprisiona a nosotros. Es decir, tarde o temprano el pecado trae consecuencias. Por eso no debemos caer en el error de minimizarlo. Y es que no puedo dejar que esto crezca como cultura. Es que para muchos, aún dentro de la iglesia, que se llaman así mismos creyentes, no pasa nada con mentir. Una mentirita piadosa o algo. No, jefe, ya le llego, ya estoy acá, ya estoy acá en la mariposa. Y van hasta ahora en banderas. Y no pasa nada con mentir. Para muchos, aún creyentes, no pasa nada con dejarse llevar por la ira y dañar a otros con la ira. No pasa nada con chismear, no pasa nada con murmurar. Y pensamos que no pasa nada. Y de hecho, algunos ni siquiera los consideran pecados. Dicen, no, es que son errores que uno comete. Pero no lo llaman pecado. No están viendo que es una ofensa al Dios Santo. Es una ofensa al Dios Santo y eso es grave, daña nuestra relación con Él. Entonces, amados, si nosotros queremos recuperarnos, necesitamos apuntar a la raíz del problema. Y es el pecado, la raíz de todos los problemas. Es el causante de todos los males. Es el pecado. Es el pecado. Algunos no reconocen la gravedad de sus faltas y le viven echando la culpa de sus pérdidas o de sus problemas a otros. No es que el jefe que me tocó, no es que esa mujer que me tocó, la suegra que me tocó. Entonces el problema generalmente lo están viendo es allá afuera. Es que fueron mis traumas, los vacíos de mi niñez, el daño que me hicieron.
Pero reitero, el origen de nuestra crisis es el pecado. Ahora, no todas nuestras crisis son originadas en nuestro propio pecado. Porque hay muchas cosas que nosotros no controlamos. Hay accidentes, hay catástrofes, ¿sí? Hay crisis que vienen por factores que nosotros no controlamos. Esa es la gran final, la gran verdad. Pero al final, todas esas catástrofes y todos esos males que pasan nos señalan un mundo caído, un mundo afectado por el pecado. Es así, amados, que nosotros hoy sufrimos un racionamiento de agua en Bogotá. Un país con el 50% de los páramos del mundo. Es que la mitad de los páramos del mundo están en Colombia. Y los páramos son las fábricas naturales de agua. El país que tiene la mitad de las fábricas naturales de agua sufre de sed. ¿Cómo puede ser esto posible? Dicen, no, es culpa de Petro, es culpa de Claudia, es culpa del gobierno. No, es culpa nuestra, amados. Es culpa de todos nosotros. Cuando el país y la nación se aleja de Dios, aún teniendo la mitad de los páramos del mundo, pasa sed. Porque se alejan del Señor. ¿O creen que es que no pasa nada con todas las masacres que hay en los diferentes municipios? ¿Creen que no pasa nada con el asesinato de líderes sociales? ¿Creen que no pasa nada que si convierte a Colombia en una nación que viene a ser turismo sexual y vienen los extranjeros a buscar nuestras niñas? No pasa nada. ¿Creen que no pasa nada porque Colombia está inundando al país de droga, al mundo de droga? Y entonces no pasa nada. Dios pasa todo el agua. No, amados, es que el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias y lo que nosotros vivimos es el resultado de nuestro pecado. Por eso es que para recuperarnos necesitamos atender las advertencias del Señor, que el Señor nos está dando respecto a la gravedad del pecado. Lo primero que nos señala el texto, el pecado es grave. Entonces parte de ese ejercicio de recuperación nos debe llevar a nosotros a ponerle nombre a nuestro propio pecado. Ponerle nombre. ¿Cómo se llama? Se llama ira. ¿Cómo se llama? Se llama inmoralidad, lujuria. Se llama desorden, se llama indisciplina, se llama orgullo. Pero ponle nombre. Ponle nombre, porque tiene nombre. Y ahora, ojo que no es ponerle nombre al pecado de los otros. No es ponerle nombre al pecado de los otros, es ponerle nombre a nuestro propio pecado. Porque es que en segundo lugar, la recuperación empieza al admitir la propia responsabilidad. Entonces, uno, reconocer la gravedad del pecado. Advertir la gravedad del pecado. Pero es que en segundo lugar necesitamos admitir nuestra propia culpabilidad. Porque es que aquí vemos a un grupo de personas que le están poniendo nombre al pecado de otros, pero no a su propio pecado. Miren los versículos 6 al versículo 8. Volviendo a los fariseos. Dice, con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlos. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Y mira lo que dice la Reina Valera en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando entre los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Ustedes son muy buenos para acusar y echar la culpa a los demás. Ellos le ponían el nombre de pecador. Aquí está esta vieja adúltera, miren la adúltera. Pero el Señor les devuelve y ellos pasaron de ser acusadores a acusados. Ellos ya no eran acusados por la multitud, eran acusados por... Y podemos acallar la voz que queramos. Puedes transar a alguien con dinero para que no hable y para que no te dé. Pero la voz de tu conciencia, la voz de nuestra conciencia, a esa no la podemos callar.
Por eso ellos pasaron de acusadores a acusados. Y esto es un principio de restauración. Dejar de estar echando la culpa a los demás sin asumir mi propia responsabilidad. Ese es un principio de restauración. Dejar de estar echando la culpa a los demás sin asumir la propia responsabilidad. Entonces acá hay una mujer que es culpable. ¿Por qué es que esta mujer es culpable? Ella fue descubierta, ella fue expuesta, avergonzada públicamente. Ella fue puesta en vergüenza, a ojos de todo el mundo. Como fue tomada en el momento mismo del adulterio, muy posiblemente, de hecho, iba hasta escasa de ropa, en una situación incluso comprometedora para ella, era una situación vergonzosa. Pero en esta escena también hay un grupo de hombres quienes aparentemente nunca han roto un plato. Aparentemente. Sin embargo, lo que nos muestra la escena es que ellos son tan culpables como lo eran. Tan culpables como lo era aquella pobre mujer. Y es que el hecho, amado, de que nunca te hayan descubierto en tu pecado, que nunca nadie se haya dado cuenta, o que hasta ahora no estés sufriendo las consecuencias, no significa que no seas culpable. El hecho de que no te hayan descubierto no significa que no seas culpable. Y que Dios nos esté dando cuenta. De hecho, algún pensador dijo, si alguien dice que tiene su conciencia completamente tranquila, ciertamente tiene un problema de memoria. Y yo creo que eso es verdad. Yo creo que eso es verdad. Entonces, amados, en últimas, el Señor lo que está haciendo con esta gente es darle una lección de objetividad. Es decir, que Dios espera que cada quien admita su propio pecado. No debo evadir mi culpabilidad, pero ojo, eso también implica no estarme echando la culpa de otros. Culpas que no son mías. Porque, por ejemplo, en los casos de abuso, es cuando una mujer, cuando una persona ha sido víctima de abuso, es común que una de las primeras reacciones que ella siente es culpabilidad. Dice, yo propicié esto, la culpa fue mía, yo no debía hablarle así, o yo no debía haber estado en ese lugar. Y ella se siente, la víctima, generalmente al principio se siente culpable. Y la realidad es que ella no es la gran culpable, que la mayoría de la responsabilidad de quién es, del acosador, del victimario. Él es el verdadero culpable. Entonces el Señor tampoco espera que nosotros nos echemos la culpa de otros. De hecho, la recuperación implica en determinado momento tener que quitarnos la culpa de cargas que no son nuestras. Admitir que hay culpas que nosotros nos echamos y no son nuestras. Pero esa objetividad se trata, reitero, es de evitar la tentación de tirarle primero la piedra al otro y no estar mirando mi propia responsabilidad. Y el propósito de esta objetividad es que yo sea lo suficientemente claro para decir, si yo tengo un 10% de responsabilidad, en este caso pues es un 10%. Y si soy 100% responsable, pues soy 100% responsable. Pero que yo tenga la suficiente objetividad y mirarme a mí mismo y decir, sí, yo soy responsable en esta parte. Continuemos con el ejercicio, hermanos. ¿Qué tan responsable eres de la crisis que estás enfrentando? Busca hacer la cuenta. Pon un número dentro de lo posible. ¿Qué tan responsable soy de lo que está pasando conmigo? De esto que necesito soltar, de lo que necesito recuperarme. ¿Qué tan responsable soy? Y de pronto llegues a la conclusión, yo soy el único responsable, o la mayoría de la responsabilidad es mía. Puede que esa sea tu conclusión, pero la idea es que no te quedes ahí, porque Jesús no terminó ahí con aquella mujer. Él no se quedó ahí. Dice el versículo 10 al versículo 11. Dice, entonces se incorporó el Señor y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. No fue tranquila que aquí no ha pasado nada, no. Vete y no vuelvas a pecar. Por eso es que en tercer lugar, la recuperación empieza al aceptar el desafío de cambio.
Porque es que Jesús, el Señor, con este acto de misericordia, no estaba minimizando la gravedad del pecado. Diciendo, ay, no, pobrecita, no fue nada lo que hiciste. No. De hecho, el Señor nunca dijo que no la apedrearan. No, es que no le tiren. No. El Señor fue tan objetivo que dijo, si tiene que hacerlo, porque es grave lo que ella hizo, si tiene que hacerlo, y porque el Señor, la ley así lo dice, si tiene que hacerlo, háganlo. Pero, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no fue que Él estuviera diciendo, no, es que ella no merece eso. Pero lo que vemos es un juicio del Señor, un juicio que no es para condenar, vemos un juicio que es para restaurar. Y ese restaurar a alguien no significa patrocinarle su mala práctica, porque eso no es lo que está haciendo el Señor. El Señor no le está patrocinando su mala práctica. Le digo, siga así bien fresca, que siga bien. No, vete y no peques más. ¿Sí? Pero el Señor lo que está haciendo es plantearle un verdadero desafío. Cambia de actitud, cambia de vida. Cambia de vida. Pregunta, ¿eso era fácil para ella? La verdad es que no es nada fácil. Porque ella había caído en adulterio. Siendo judía, esta mujer conocía la ley, sabía que era pecado, pero en su interior había un deseo, había un gusto, había un agrado, una atracción. Se dejó endulzar el oído, lo que sea. Había una atracción para alguien que no era su padre. Y aún sabiendo que esto desagradaba a Dios, ella fue luz, porque había un deseo. Esto combatía en su corazón y ese deseo se hizo incontrolable. Entonces cambiar, amado, no es tan fácil. No es fácil combatir contra los propios deseos, contra los propios impulsos. No es nada fácil, es un desafío. Ese cambio es un desafío, porque es prácticamente decirle a ti, mira, no sientas mal lo que tú estás sintiendo. Eso no es nada fácil. Pero si el Señor se lo estaba pidiendo, es porque el Señor sabía que ella podía hacer, que era capaz. Porque el Señor no nos pide algo que es imposible para nosotros. Si el Señor se lo está diciendo, es porque sabe que ella puede lograrlo. Entonces, lo que nosotros vemos en esta historia es ese contraste entre la ley del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Y algunos cometen el error de pensar que la ley y la gracia se contradicen. Y es un error pensar de tal manera que la ley y la gracia se contradicen. Porque tanto la ley como la gracia comparten el mismo principio: el celo por la santidad de Dios. Porque la ley del Antiguo Testamento mandaba, por ejemplo, a matar a los adúlteros. ¿Sabes también a quién se puede matar? A los hijos rebeldes. Cuando tengas hijo rebelde o hijo contumaz que no se quiera sujetar, tráelo al frente, sácalo de la ciudad y apedréalo delante de toda la ciudad. Eso era la ley. Puede uno apedrear a un hijo rebelde. ¿Sabes a quién se podía también matar? Se podía matar al hechicero, a que practicara brujería. ¿Sabes a quién se podía matar? Pues claramente al asesino. Se podía matar al asesino. A que cometiera zoofilia, bestialismo. Hay que matar a la bestia y a la otra bestia. También había que matar a los dos. Pero ¿cuál era el principio? Erradicar el mal para que no se multiplicara en medio del pueblo. Ese era el principio. Haz esto así de duro, así de radical. ¿Para qué? Para que no se multiplique, para que la gente lo vea, tenga temor y no se multiplique en medio del pueblo. Ese es el principio de la ley. Dice, para acabar con el pecado se necesitan acciones radicales. Y en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Ese principio de radicalidad sigue siendo exactamente el mismo de la gracia. Lo que el Señor nos dice en la gracia es que debemos matar la naturaleza del pecado. Y por eso Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Le escribe: por tanto, ¿qué tienen que hacer con el pecado? Lo mismo que en el Antiguo Testamento: hagan morir.
Hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Eso es lo que Dios espera, esa radicalidad de parte nuestra. Hágalo morir, acaba con eso. Acaba con eso una vez por todas. Si no acabas con eso, eso va a acabar contigo. Eso es lo que el Señor quiere decir. El principio es exactamente el mismo. Y este es el desafío de cambio al que el Señor nos llama. El desafío de matar nuestra naturaleza pecaminosa. De matarla. Y ahí empieza la recuperación, cuando aceptamos este llamado, este desafío del Señor. Y algunos dicen, ay pastor, pero es que en la cruz fuimos libres de la naturaleza del pecado. Sí, fuimos libres de las consecuencias eternas del pecado, pero no de su efecto en nuestra vida terrenal, ni de su hacer en nuestra vida. No es que alguien aquí, después de que aceptó a Cristo, ya dejó de luchar contra el pecado. No, luchamos. Es una batalla. Es una batalla de todos los días. ¿Y qué batalla? ¿Qué batalla? Esa que nosotros vivimos todos los días. Ahora, en esa batalla, este enemigo no muere instantáneamente. Este es un enemigo al que hay que matar a diario, lentamente, todos los días. Por eso Pablo le escribe a los romanos y dice, por el Espíritu hagan morir lo terrenal en ustedes, por el Espíritu. Y le escribe también a los Gálatas y le dice, no satisfagan los deseos de la carne, porque la forma de matar a este enemigo es no alimentarlo. Es día a día irlo matando de hambre. Día a día irlo matando de hambre. Y si el Señor nos desafía a esto, es porque sabe que tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la iglesia que nos acompaña para esto. Y en esta guerra vamos a estar metidos mientras estemos en este cuerpo. Y eso es algo que el Señor lo tiene claro. Que esta batalla continúa para nosotros hasta cuando estemos metidos en este cuerpo. Por eso cuando ve la multitud de la mujer culpable y ve la multitud queriendo matarla, él sabía la vida de cada uno. Y él sabía que ninguna de esas personas, después de sufrir de tantos años, tampoco tenían su conciencia tranquila. El Señor lo tenía completamente claro. Entonces, si nosotros somos realistas, objetivos, nunca vamos a llegar, mientras estemos en este cuerpo, nunca vamos a llegar a ese nivel de perfección que Dios demanda. Y entonces, pastor, ¿qué esperanza tenemos? Si no le vamos a llegar, ¿cómo vamos a hacer para recuperarnos? De la misma manera que lo hizo esa mujer. Porque es que en cuarto lugar, para cerrar, la recuperación empieza al aferrarse al regalo de la gracia. La recuperación empieza al aferrarse al regalo de la gracia. Y es que, ¿de qué trata esto? Mira, se lo pongo de esta manera. Venía esta semana la historia de unas hermanas que se reunieron a tomar onces. No a chismear, se reunieron a ser edificadas mutuamente. Pero se estaban charlando. Reúnen los niños, vienen sus niños a jugar. Y estaban jugando 5 niños. ¿Cierto? Y como ponerle más emoción al juego, estaban jugando escalera. ¿Conoce el juego escalera? Sí, que se juega con dados y que empiezan unos hasta llegar a la meta. Y por ponerle un poquito más de emoción, una de las mamitas pone una bolsada de dulces al final. Y para el que gane, coge esta bolsada de dulces. Y empezaron a jugar. 4 niños, una niña. Uno de los niños era hija de la hermana que cuenta el testimonio. Dice, yo sé que mi hijo es muy competitivo, porque a nadie nos gusta perder, o sea, sufre demasiado cuando pierde. Ganó la niña. Llegaron a las 4 niños. Y el hijo de ella llegó de tercios. Pero lo cierto es que cuando la niña llega, gana, pues le dan los dulces, ¿cierto?
Y empieza el que de Tercis a reclamar. Y empieza a reclamar. ¿Sabes qué hace la niña? La niña coge los dulces y empieza a repartir. Uno para ella, uno para ti, uno para ti, uno para ti, uno para ti. ¿Sí? Y al niño que más reclamaba, le dio dos. Le dio dos dulcecitos. ¿Y sabes qué hace el niño? Es que yo no gané. Yo no quiero eso, no, porque yo no gané. ¿Sabes qué le dice la niña pequeña? Mira, es que no es un premio, es un regalo. No te estoy dando un premio, te estoy dando un regalo. No ganaste, llegaste de Tercis, pero no es un premio, es un regalo. Amados, la salvación y todas y cada una de las bendiciones que nosotros recibimos del Señor no son un premio, son un regalo. Son un regalo. Porque escasamente llegamos de Tercis. Yo creo que algunos llegamos de Quintis o más atrás. Son un regalo. Entonces, amados, Dios nos ama, Él nos ama a nosotros, no por nuestra diligencia en el Evangelio, no por nuestra pureza, por nuestro conocimiento, por nuestro servicio, no. Dios nos ama porque Dios es amor. Por eso es que Él nos ama. Y eso es una extraordinaria noticia, que el amor de Dios no depende de mí, es que depende de Dios. Es que su amor es tan importante, su naturaleza de amor es tan importante, que Él decide amarme a pesar de que yo llegué de Tercis. Él me ama por lo que Él es. Y esto es fácil decirlo, amados, pero para un corazón orgulloso no es tan fácil recibirlo. Y tú puedes examinar tu corazón. ¿Te sientes más amado por Dios cuando lees la Biblia diariamente? Pero te sientes condenado por Dios cuando pasas semanas sin orar. ¿Crees que Dios está cercano cuando lo adoras y cuando levantas tus manos para adorar? ¿Pero crees que Dios te abandonó cuando vuelves a caer en ese pecado que no deberías caer? ¿Sientes que Dios ya se fue y que Dios ya no te ama? ¿Por qué nos cuesta tanto aferrarnos y aceptar esa gracia y ese amor de Cristo? Porque queremos que Él nos ame por lo que hacemos. Porque queremos sentir que lo merecemos. Porque creemos que su amor es un premio. No, amados. Es un regalo por causa de su naturaleza. Y esto debería alentarnos a cambiar. No debería alentarnos a la conchudez y dejamos así porque igual Dios me va a amar. No, esto debería realmente alentarnos a cambiar. El Evangelio, amados, o la vida cristiana no es simplemente un borrón y cuenta nueva y échale ganas y pórtate bien. No. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vivimos por gracia todos los días, cada instante. Somos salvos por gracia, por su perfecta justicia y su perfecto amor que se aplica sobre nosotros. Entonces, cuando la condenación de otros, o cuando la condenación de mi propia conciencia me impiden recibir esta gracia de Dios, lo que estoy diciendo, le estoy diciendo a Dios: mira, tu sacrificio no alcanzó. Tu sacrificio no fue suficiente para mí. Tengo que sentir que estoy haciendo las cosas bien para recibir tu amor. Entonces, amados, como creyentes queremos ser como Jesús. Pero la realidad es que todos los días, de diferentes maneras, estamos pecando, estamos fallando. Sin embargo, Dios nos sigue amando. Sin embargo, Dios nos sigue amando. Entonces, durante todo este proceso de recuperación,
El diablo va a hacer de todo para llenar nuestra mente, reitero, con acusaciones y acusaciones reales. Porque es que la acusación de los fariseos hacia esta mujer era una acusación real, legítima, válida, está bien, muy embarrado. Eso es real. Pero a pesar de las acusaciones del enemigo, no nos distraigamos de la gracia y de la misericordia y de la bondad del Señor. No caigamos en la trampa del diablo. Aferrémonos a su gracia, reconociendo nuestra insuficiencia, reconociendo que llegamos de tercis, de cuartis o de quintis, reconociendo nuestra insuficiencia y aceptar lo que Él está haciendo por nosotros para poder sanar nuestras almas. No seamos como esos niños que rechazan la gracia porque no la merecen. Porque al fin de cuentas por eso es gracia, porque no la merecemos. Y lo hermoso de esta historia es ver cómo la gracia del Señor coge nuestras embarradas y las vuelve en una oportunidad. Porque eso es lo que hace el Señor. Esta mujer había embarrado, esta mujer había pecado, había hecho algo grave. Pero la gracia del Señor y la bondad del Señor convirtió esa embarrada en una nueva oportunidad para ella. Dios amado, esa herida que tú tienes, ese hábito que no puedes dejar, ese dolor de que necesitas recuperarte, no es más que la oportunidad del Señor para experimentar su gracia y para darle un giro a tu vida, un cambio a tu vida. Porque les aseguro que esta mujer, aunque el texto no lo deja ver, pero podemos inferir que le pasó algo como la samaritana. Cuando se encuentra con Jesús, su inmoralidad es descubierta, la inmoralidad de esta mujer fue descubierta por Jesús. Ella sale de su experiencia con Jesús con una vida completamente diferente. Estoy seguro que esta mujer salió de ahí para una vida diferente. El Señor le dio un giro a su vida. La gracia le da ese giro a nuestra vida. Por eso necesitamos aferrarnos a ella para poder recuperarnos. Porque quisiera que guardaran esta verdad, amados, en su corazón. Y es que la gracia de Cristo convierte la crisis en una oportunidad. La gracia de Cristo convierte la crisis en una oportunidad para la vida recuperada. La gracia de Cristo convierte la crisis y el dolor en una oportunidad para la vida recuperada. Y para empezar en este proceso, amados, necesitamos advertir las consecuencias, la gravedad del pecado, admitir nuestra propia responsabilidad, aceptar el desafío del Señor. Él nos está desafiando a cambiar porque sabe que lo podemos hacer. Y como en ese proceso muy posiblemente nos vamos a caer, vamos a estar aferrados de su gracia. Vamos a estar aferrados de su gracia. Y lo vamos a lograr, mis amados. Lo vamos a lograr. El Señor está queriendo hacer algo contigo, con tu vida. Y por eso nos quiere llevar a esto. Y eso es lo que está preparando. Es una gran oportunidad para darle un giro a nuestra vida. Te invito a que te pongas de pie y demos gracias al Señor por su palabra.